Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso para aprender a gestionar tus emociones. Qué tema, ¿no? Qué bueno que hoy podamos hablar de emociones. Digo hoy porque antiguamente, y no hace mucho tiempo atrás, hablar de las emociones era como mostrarnos vulnerables al mundo. Era como que algo estaba mal, como que era raro, como que no podía ser, como que cómo íbamos a expresar lo que sentíamos, lo que nos pasaba. Ni siquiera nos preguntábamos a veces qué nos pasaba, qué hacía que fuésemos de tal o cual manera. Por eso es un tema apasionante que hoy, en la actualidad, tengamos tanta información y tantas herramientas para poder aprender sobre nuestras emociones, a conocerlas y por ende a poder gestionarlas. Antes de empezar con este curso tan apasionante, te quiero citar una frase que para mí envuelve todo, absolutamente todo lo que hay en este curso. No vemos al mundo como es, vemos al mundo como somos. Es una frase que cita el Talmud y como te dije, me parece que encierra absolutamente todo lo que queremos contarte en el curso. Eso sí, ahora lo vamos a ver parte por parte. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que no vemos al mundo como es y lo vemos como somos? Nos referimos a que cuando miramos el mundo en realidad estamos proyectando lo que nosotros tenemos adentro. Y eso que tenemos adentro, eso que nos hace ser como somos, está basado en nuestras creencias. ¿Qué son nuestras creencias? Nuestras creencias es lo que hemos aprendido de nuestro entorno, de nuestro sistema, de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros ancestros. Nuestras creencias envuelven un montón de conceptos que están dentro nuestro, que en muchos casos nos limitan. Prácticamente nos limitan en el sentido de que nuestro mundo lo vemos a partir de lo que hemos aprendido. Por eso mi mundo y tu mundo tal vez no sean iguales, porque seguramente habremos aprendido distintos conceptos, distintas creencias y por ende distintas formas de mirar, de interpretar y de percibir al mundo que nos rodea. Antes de seguir, quiero contarte brevemente quién soy yo. Mi nombre es Laura Feigelis y he transitado muchos caminos en esta vida. Siempre digo que he tenido muchas vidas en esta vida porque me he dedicado a varias cosas y he sido afortunada en cuanto a poder viajar, conocer otras culturas, justamente abrirme un poco al mundo. También he pasado por diferentes profesiones, me he formado como actriz, como docente en artes del teatro, eso me llevó a trabajar en publicidad durante 13 años y me permitió de hecho viajar y conocer, como te contaba, otros lugares. Obviamente en el arte del teatro he aprendido y es donde primero empecé a aprender y a conectar con mis emociones, así que fue mi primer pantallazo, te diría, muy profundo en cuanto a emociones. Y luego me fui formando en paralelo a otras disciplinas holísticas. En la actualidad soy terapeuta holística, trabajo con diferentes sistemas florales. Habrás conocido o escuchado más el sistema floral de Bach, pero hay muchos sistemas que hoy acompañan casualmente el trabajo de las emociones. Así que sigo experimentando en el tema. Además, me formé en PNL, soy coach ontológico profesional y en la actualidad me especializo en emociones y por eso estoy hoy aquí también con ganas de compartir con vos y también de seguir aprendiendo, porque seguramente, además de poder brindarles un poco de las herramientas que sabemos con Carlos Leiva, realmente también para nosotros es un aprendizaje el poder estar acá hoy. Y quiero preguntarte, para poder arrancar ya con este tema tan apasionante, ¿de dónde salen nuestras emociones? ¿Lo pensaste? ¿Te lo preguntás? ¿Querés que hablemos al respecto? Te cuento un poco más. Las emociones son innatas en las personas. Constantemente estamos transitando diversas emociones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso cuando dormimos. Estamos en diversos estados emocionales. Por eso qué importante antes de acostarnos tener pensamientos saludables, intentar que nuestra mente, antes de ir a dormir,
conecte con algo lindo, más allá de las adversidades del día, de que el día haya podido estar pesado, el trabajo, el tránsito, la familia, la pareja, las cuestiones de los niños, lo que fuere. Qué importante sería que antes, unos minutos antes de ir a acostarnos, busquemos la forma de acostarnos con alguna emoción que nos conecte con algo más tranquilizador, más placentero. Tal vez leer algo lindo, escuchar música, no intoxicarnos de noticias y de cosas que puedan hacernos mal, que puedan dejarnos tensos, nerviosos, porque mientras dormimos también transitamos por emociones. Hay algo que las dispara. Las emociones aparecen por y para algo. Un estímulo, algo que pasa, lo percibo y eso me provoca un diálogo interno. Y este es el disparador de una emoción. Por eso los estímulos que percibimos los vemos desde un lugar muy particular y son los que desencadenan justamente todo eso que sentimos. Ese lugar tan particular está en nuestra mente y nuestra mente está gobernada por nuestras creencias. Vuelvo a lo que te dije antes. Y además, esto que te decía, de que constantemente transitamos diversas emociones, es tan importante poder empezar a entenderlo y poder saber también que tenemos la posibilidad de gestionarlas. Vamos a hablar más adelante en el video a qué nos referimos cuando hablamos de gestionar las emociones. Pero ahora te digo, ¿de dónde sale ese diálogo interno? Los diálogos internos están en nuestra mente. Desde allí las digitamos, dirigimos inconscientemente a las reacciones emocionales. Sí, las emociones son reactivas y lo que hemos aprendido, nuestras creencias, están en esos diálogos internos. Nuestras creencias están formadas por el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y las experiencias primeras en la infancia hasta los 6 años e incluso desde el útero de nuestra madre. Lo que hemos aprendido está todo en nuestra mente y desde allí es desde donde vemos al mundo. Por eso vuelvo a citar la frase que te cité al principio, porque como te dije, envuelve todo esta frase. Si entendemos que desde allí, desde nuestras creencias y desde lo que hemos aprendido, vemos al mundo, si desde ahí podemos entenderlo, creo que podemos también entender que podemos reaprender a mirar al mundo desde otro lugar. Y de eso se trata también este curso. Quiero hablarte de qué pasa cuando todo se mezcla. ¿A qué me refiero con esto? Volviendo a las creencias y volviendo a las emociones, a todo lo que nos pasa y lo que hace que nuestras emociones se disparen, hay veces que se mezcla todo esto en nosotros y nos sentimos abatidos, cansados, bloqueados, con miedos, y ni siquiera sabemos describir cómo nos sentimos, qué nos pasa realmente, o ni siquiera lo comprendemos. Bueno, a esto lo vamos a llamar de ahora en más como lavadora emocional. Sí, te cuento por qué lavadora emocional. Porque viste que en una lavadora o lavarropas, como decimos aquí en Argentina, se mezcla toda la ropa cuando la lavas. Los pantalones, camisas, medias, todo lo que metemos en la lavadora, una vez que se mezcla suele enredarse, se junta todo, se arruga, se entrelaza una prenda con otra. Bueno, a veces estamos así. A veces nuestra parte interior está así como revuelta, como todo mezclado. Por eso decimos lavadora emocional, porque la lavadora emocional vienen a ser nuestras emociones cruzadas, entremezcladas, sin poder distinguirlas. Y cuando estamos en ese estado, generalmente nos sentimos confundidos, perturbados, sin poder identificar verdaderamente qué es lo que nos pasa, cuál es la raíz de aquello que vemos como un problema. Y digo de aquello que vemos como un problema, y vuelvo a hacer la salvedad, porque tal vez aquello que yo vea como un problema, tú no lo ves como un problema, porque cada uno lo percibe desde su interior, desde su aprendizaje. Entonces, cuando estamos percibiendo en nuestro mundo que algo no está bien y no nos sentimos bien y no podemos distinguir esas emociones, decimos que estamos en un estado de lavadora emocional. Y me voy a referir
a esta forma, a esta modalidad de llamar a esta mezcla de emociones, de esta manera casi todo el video, casi todo el curso. Grabátelo, lavadora emocional, cuando tenemos mezcladas todas nuestras emociones sin poder distinguirlas. Y qué importante es aprender a distinguirlas. Muy importante. ¿Por qué? Porque identificar estos estados emocionales serán un gran aprendizaje. Claro que sí, porque cuando yo puedo identificar a las emociones, discernirlas, puedo entenderlas mejor, conocerlas también es una forma de poder gestionarlas mejor. Entonces, cuando estamos en un estado de lavadora emocional, a veces justamente lo que no podemos hacer es identificar con claridad. Por eso digo que es un aprendizaje poder aprender a hacerlo. Y si aprendo a identificar qué me pasa o cómo me siento, puedo trabajar esa emoción y por ende sanarla. Y agrego sanarla de raíz, porque las emociones, si bien puede haber algo que irrumpa y las dispare, reaccionan desde adentro nuestro. Entonces, si yo puedo saber cuál es la emoción que estoy sintiendo, de dónde viene, por qué se disparó ante tal o cual acontecimiento, muy probablemente pueda trabajar en esa emoción mejor. Y por supuesto, no digo que sea fácil, pero seguramente va a ser más posible sanar de raíz cualquier emoción, sobre todo cuando ésta no es constructiva. En caso contrario, puede convertirse en un estado anímico crónico. ¿A qué me refiero cuando digo estado anímico crónico? Cuando una emoción se enquista, vino para quedarse, se instaló en nuestras vidas, nos genera un estado anímico permanente que nos domina, que no nos permite ser, que no nos permite transitar nuestro mundo, no nos permite vincularnos mejor, no nos permite sana y sencillamente ser felices. Qué importante es que una emoción, sobre todo si esta nos perjudica, no se enquiste y no se convierta en una emoción permanente, crónica, cíclica. Tomar conciencia de que fuimos educados, criados, gestados en un ambiente que condicionó nuestra inteligencia emocional, es decir, condicionó nuestra forma, ¿sí?, de ver al mundo y nuestra capacidad de superar las dificultades, es el primer paso para lograr reaprender y poder así gestionar nuestras emociones y no que éstas nos sigan condicionando y limitando. Qué importante es tomar conciencia de todo esto. Y antes te dije que íbamos a hablar un poquito más de a qué nos referimos cuando hablamos de gestionar. Gestionar es dirigir, es liderar, es conducir, es administrar, es resolver nuestro tema emocional. Si yo puedo dirigir y liderar mis emociones, saber cuándo es mejor estar o no estar de una manera. Si yo puedo conducir a mis emociones y no que éstas me conduzcan a mí, administrarlas, administrar la energía que estas emociones me implican y por ende poder resolverlas, sería obviamente un estado ideal. Es un gran aprendizaje el poder gestionarlas con sabiduría por sobre todo, porque todo esto es teoría, pero la mejor forma de aprender a gestionar con sabiduría es ponerlo en práctica. La única forma de aprender es practicando. Y esto también hay que practicarlo. ¿Cómo sería entonces gestionar mis emociones? Como te vengo diciendo, aprendiendo a conocerlas y por supuesto a conocerme. A veces nuestras creencias nos limitan la posibilidad de conocernos a nosotros mismos realmente como somos. ¿Qué nos pasa? Conectar con aquello que queremos verdaderamente. Para esto es importante aprender a discernir, es decir, a poder parar la lavadora un momento y sacar prenda por prenda y ver una por una, conocer qué hay en cada una de ellas, cuál es la emoción que está
una, por separado, es decir, diferenciar mis emociones, entendiéndolas y conociéndolas, y saber cuáles son instintivas, cuáles heredadas, cuáles inconscientemente utilizamos para tapar y disfrazar otra emoción. A ver, me voy a detener un momento acá. Conocer las emociones instintivas, esas que son viscerales, y poder diferenciarlas también de cuáles son heredadas, porque sí, nuestras creencias son heredadas y nuestras emociones muchas veces también. Repetimos y actuamos de manera heredada. Hemos aprendido tal vez de nuestros padres, de nuestros entornos, escuelas, y como te vengo diciendo, de nuestra cultura. Hemos aprendido una forma de comportamiento y eso nos limita a la hora de actuar. Por ende, eso nos hace también emocionarnos de una manera en particular. Es muy importante aprender a discernirlas para poder trabajarlas mejor y saber si esa es una emoción que me pertenece o solamente la aprendí, pero si la aprendí, puedo desaprenderla. Verdaderamente puedo hacerlo. También, inconscientemente, tenemos que aprender a diferenciar cuándo utilizamos emociones para disfrazar a otras, ¿sí? ¿Cuántas veces en realidad nos mostramos enojados, pero en realidad estamos tristes? No sabemos cómo gestionar nuestra tristeza, entonces la disfrazamos con enojo, por ejemplo. De esto voy a hablar en el próximo video. Ahora, no voy a hacer tanto hincapié en estas. Sin embargo, sí te voy a hacer hincapié en que puedas discernir, en que puedas abrir la lavadora emocional y poder ver bien qué hay adentro. Porque identificar cómo percibo el mundo, qué me rodea y cómo este me afecta, creo que es primordial. Y cuando digo me afecta, puede afectarte para bien o para mal. Hay emociones que nos afectan para bien, es decir, la alegría. La alegría hace que yo pueda temblar hasta de alegría, emocionarme, que mi cuerpo, mi estado de ánimo cambie, ¿sí? Las pulsaciones se me elevan, el corazón se me acelera, esas cosquillitas en la panza que a veces sentimos cuando estamos incluso felices. Eso también tiene que ver con cómo nos afecta una emoción. No siempre nos afecta para mal. Ahora, lo que quiero contarte con todo esto es que vamos a hacer hincapié también en la alegría, pero fundamentalmente quiero detenerme en aquellas emociones que te bloquean, en aquellas emociones que por no saber gestionarlas, a veces nos metemos en esa lavadora emocional. Por eso es importante detectarlas y saber que estas me afectan de alguna manera, afectan mi cuerpo, mi estado anímico y por ende mis decisiones. Mis decisiones también se ven envueltas en las emociones. Según en qué estado emocional me encuentro, puedo tomar una u otra decisión. ¿Eso lo pensaste? También saber que las emociones son interpretaciones que hacemos sobre lo que percibimos, es decir, las creencias, y poder aprender a percibirlas desde otro lugar es sumamente importante, sumamente importante. Y para poder percibirlas desde otro lugar, pararme como si fuese de afuera y ver en esa lavadora cuáles son las emociones, puede ayudarme a salir de esa mezcolanza de sensaciones que a veces no me dejan actuar, me bloquean y me paralizan. Conocer que también las emociones no son ni buenas ni malas, todo depende cómo me afectan, porque alguna emoción a mí puede afectarme para bien y en otro caso a vos puede afectarte para mal. Por eso es tan importante aprender a distinguir cómo nos afectan y poder ver si son constructivas o destructivas. Poder saber si las emociones que sentimos nos ayudan a abrirnos caminos o todo lo contrario. Si me limitan o me permiten ser. Qué importante poder discernir y diferenciar esto. No es lo mismo si actúo desde el miedo, ni te digo desde el pánico, desde el enojo, la rabia, la furia, desde la culpa, desde la tristeza, dolor, angustia, desde la alegría. Pensá que a la hora de tomar una decisión, por ejemplo,
¿No es lo mismo actuar desde el miedo, tomar una decisión con miedo que a su vez me genera inseguridad, me trae incertidumbre? Imagínate que esta emoción, ¿cuántas otras emociones trae detrás? ¿Y qué pasa si yo al tomar una decisión estoy con una emoción de miedo en ese momento? ¿Tomaré decisiones más acertadas? ¿Tomaré decisiones que me ayuden a construir desde el miedo? Ni te digo desde el enojo. Vamos a hablar de estas emociones más adelante, en mayor profundidad. Sin embargo, pensá en este momento, esto es una introducción a este mundo. Y quiero que sepas, que pienses, ¿qué pasa si actuase yo desde estas emociones? ¿Qué cambia en mi vida? ¿Desde dónde enfoco mi vida? ¿Hacia dónde enfoco mi vida? Según desde dónde actúo. Imagínate si actúas desde el enojo. Por ejemplo, cuando vas a pedirle a tu jefe un aumento de sueldo. Entrás, pateás la puerta de la oficina, te metés y desde el enojo le exigís y le decís que te mereces un sueldo mejor porque no llegás a fin de mes. ¡Wow! ¿Vas a conseguir ese aumento de sueldo? O cuando quieres arreglar algún tema pendiente con tu pareja. Contame, seguramente has transitado por alguna situación de estas. Decime si te funcionó actuar desde el enojo. ¿Qué ganaste desde el enojo? ¿Pudiste comunicarte mejor? ¿Se escucharon? ¿Terminaron en armonía de conversar las diferencias? Lo mismo cuando tenés que resolver situaciones familiares. Pensalo. Imagínate si actuás desde el enojo. ¿Qué energías además estás generando desde el enojo? ¿Qué provoca tu enojo en los otros? Porque cuidado, nuestras reacciones provocan en los demás, a su vez, otra reacción. ¿Estás generando empatía en los otros al actuar desde el enojo? Y lo que es peor, ¿qué te hace a ti mismo un enojo mal gestionado? ¿Qué le hace a tu cuerpo, a tu estado de ánimo? ¿Qué te genera un enojo? Un enojo puede generarte problemas de salud muy grandes, tensiones musculares que te tengan todo el día así con los puños apretados, la mandíbula apretada. Un enojo te puede traer trastornos digestivos, la ira te puede traer problemas en el hígado. Imagínate lo que le haces a tu cuerpo sosteniendo un enojo. No estoy diciendo que no te enojes. Enojarnos es natural. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que empezar a pensar que tenemos la capacidad de gestionar mejor ese enojo. Cuando me enojo, irrumpe esa emoción, claro, sí, pero tenemos que aprender a decidir qué hacemos con ese enojo cuando está presente. Tenemos que aprender si nos quedamos con él o si buscamos la forma de gestionarlo, de conducirlo y de que éste no nos domine a nosotros y por ende nos traiga destrucción en vez de construcción. O imagínate también qué pasaría si actuás desde la culpa. Tener que decirle no a alguien desde ese lugar, por ejemplo. Si te da culpa decir que no, entonces decís que sí a todo y tal vez te estás perjudicando. A veces no tiene nada de malo decir que no. Es más, muchísimas veces es necesario decir que no. Sin embargo, si nos da culpa, ¿pensaste cuántas veces aceptaste cosas que no querías por culpa? O animarte a emprender algo nuevo distinto a lo que esperaban tus padres. Si actúas desde la culpa, ¿crees que te va a ir bien? Elegir cómo querés vivir independientemente de lo aprendido en tu plan familiar, si lo haces desde la culpa, ¿qué resultados podés tener? ¿Qué energías estás generando si actúas desde la culpa? Estarías cargando una maleta súper pesada, una mochila muy grande en tus espaldas. Tendrías un gran malestar si estás teniendo éxito, por ejemplo, en tus propósitos, en vez de alegría. ¿Cuánta gente cuando le va bien se siente culpable de que le va bien? ¿Cuánta gente no puede conectar con la alegría y disfrutar de sus propios logros? Éxitos llamamos a los logros, llamamos a todo aquello que vos querías conseguir. ¿Cuántas veces lo conseguiste y no lo disfrutás porque te da culpa? Porque tal vez
no sé, a tus padres no les fue tan bien. O tal vez porque a vos te va bien y a tu pareja no. ¿Lo estás pensando así? ¿Te diste cuenta cuánto malestar nos puede traer actuar desde la culpa y no aprender a gestionarla? Porque la culpa trae castigo. Entonces te castigarías a vos mismo por sentir que rompes una regla establecida incluso tal vez por tus padres. Suponte que tus padres querían que vos seas médico, abogado, abogada. Suponte que ellos te educaron para que vos te formases en medicina y a vos te gustan las artes, te gusta pintar, te gusta la música. ¿Qué pasaría si a la hora de actuar, de tomar una decisión, lo haces con culpa? O por la culpa, peor, no lo haces. ¿Qué pasaría? Lograr entonces identificar desde qué emoción actúo me dará la posibilidad de ser más consciente y poder ver si me conviene o no actuar así. Es importante aprender a saber si nos conviene o no una situación. Si nuestras emociones están en la lavadora emocional todas mezcladas, es imposible que podamos detectar si algo nos conviene o no. Poder conocer los recursos que necesito para lograr gestionar, dirigir mis emociones antes de que éstas me dirijan a mí, me lo va a dar solamente si soy más consciente. Y ver opciones a la hora de actuar para lograr sentirme mejor y crear vínculos más sanos con los otros. Qué importante, primero, tener la capacidad de ver más opciones a la hora de tomar, por ejemplo, una decisión, a la hora de actuar en lo que sea en tu vida, ya que constantemente estamos tomando decisiones, aunque no nos demos cuenta, lo estamos haciendo. Todo el tiempo estamos eligiendo, incluso cuando creemos que no elegimos, estamos eligiendo. Imagínate si podemos elegir, si podemos ver mejor todas las opciones que tenemos a la hora de actuar. Pensá cuántas cosas nos saldrían muchísimo mejor, cómo nos sentiríamos y por supuesto crearíamos vínculos más sanos con los otros, porque cuando nosotros estamos bien, emanamos eso y también recibimos de afuera una interacción mejor, o incluso si viene alguien de afuera con una emoción más violenta y nosotros estamos en nuestro eje, podremos responder también mucho mejor para que eso no nos llegue. Mirá qué importante es lograr identificar desde dónde actuamos, es decir, desde qué emoción actuamos. Y obviamente, si lo logramos, vamos a poder modificar y lograr cambios en nuestra propia vida. Y como te digo, por ende, en el mundo que te rodea. Lograr identificar qué me produce tal emoción. Me ayudará a conocer la raíz de mis creencias. Claro que sí. Ahí me detengo. La raíz. ¿Qué provoca esa emoción? Es lo más importante de todo. Saber qué es lo que aprendí que hace que yo reaccione ante tal estímulo de tal manera. Pensá que si podés lograr eso, podés desatar el nudo, ese nudo que te tiene atrapado en la lavadora emocional. Vas a poder lograr más recursos para trabajar esa emoción. Sí, es un trabajo, es un aprendizaje, hay que reaprenderlo. Pero ¿pensaste cuántos recursos podés ir obteniendo a medida que vayas aprendiendo a gestionar mejor tus emociones y conocerlas verdaderamente? Esto te va a otorgar posibilidades nuevas ante mismos episodios. Romper con estructuras repetitivas, situaciones que se repiten cíclicamente. ¿Cuántas veces decís, bueno, voy a cambiar de trabajo porque con mi jefe anterior no me llevaba bien? Y resulta que ahora vuelvo, tengo un trabajo nuevo que me costó conseguirlo, que felizmente lo logré, estoy ahí en el puesto que quería y nuevamente tengo problemas con mi jefe, por ejemplo. ¿Cuánta gente dice, ay, no, sí, todos los jefes son iguales? Porque tendemos a generalizar, por supuesto. Pero estamos equivocados ahí, porque somos nosotros los que estamos seguramente moviéndonos en una estructura repetitiva,
que nos ha enseñado a comunicarnos con el mundo de una manera que no nos está beneficiando, en este caso en el trabajo. Y probablemente, si así nos va en el trabajo, también nos pueda ir así en otras áreas de nuestra vida, porque somos seres únicos y unidos y somos íntegros. Por lo tanto, lo que hemos aprendido lo aplicamos en cada área de nuestra vida. Eso sin duda que es así. Por eso qué importante poder romper esas estructuras de repetición constante que nos llevan a un comportamiento cíclico y que encima, fíjate si no te está haciendo bien. Fíjate si repetís una y otra vez las mismas situaciones que te llevan a sentirte mal. Qué bueno si podemos identificar entonces qué emoción hace que yo repita cíclicamente una y otra vez algo. Entendiendo que lo que percibimos es una interpretación, seguramente te vas a sentir más libre. Claro que sí, porque lo que percibimos es la interpretación que hacemos a partir de nuestras creencias. Nuestra realidad la interpretamos a partir de cómo hemos aprendido a interpretar los hechos de nuestra vida. Por eso un hecho no es igual para mí que para vos. Por eso hago hincapié en esto y seguramente en los videos siguientes vamos a hacer bastante hincapié en esto, porque ahí está la cuestión. Ahí es donde debemos hacer el foco, en poder empezar a ver cómo estamos interpretando aquello que percibimos. Y te puedo asegurar que te vas a sentir más libre una vez que este concepto lo tengas incorporado. Quiero dejarte algunas preguntas de regalo, de reflexión, para que luego de este video puedas pensar y conectarte un poquito adentro tuyo. Y te pregunto, ¿conectás con tus emociones? ¿Con lo que verdaderamente te pasa? ¿Lo haces? ¿Te haces preguntas acerca de cómo te sentís? ¿Qué cosas te hacen sentir de la manera en que te estás sintiendo hoy? ¿Qué emociones hay en tu lavadora emocional? ¿Podés diferenciarlas? ¿Puedes diferenciarlas? Haz ese trabajo. Pregúntatelo y intenta diferenciarlas. Y pensá qué beneficios te traen las emociones que estás sintiendo en tu vida. Y cuando hablo de beneficio, me refiero a cosas positivas y a cosas negativas. En psicología se habla mucho del beneficio secundario de alguna emoción. Sí, a veces las emociones tienen un beneficio secundario, porque tal vez nos estamos permanentemente sintiendo de una manera que no nos ayuda, no nos hace bien en nuestra vida, pero de alguna manera tal vez obtenemos algún beneficio en nuestro entorno y no nos estamos dando cuenta porque es un acto inconsciente. Y los actos inconscientes, la única forma es empezar a llevarlos a la conciencia de que sanen y de que podamos entenderlos. Por eso pregúntate, ¿los beneficios que te traen las emociones que estás sintiendo en tu vida, positivamente o negativamente? O constructivamente o destructivamente, como quieras mencionarlo mejor. Pero pensalo, pensá si como te estás sintiendo en tu vida, hoy tenés un beneficio que sume a tu vida, o bien si está restando. Y te preguntaste cuál o cuáles emociones son repetitivas en tu vida cotidiana. Si no lo hiciste hasta ahora, haz ese ejercicio. Pregúntate si hay alguna emoción que está permanentemente dando vueltas en vos en este último tiempo, en estos últimos años, o desde cuándo tenés una emoción que está ahí constante. Si estás constantemente enojado, o si tenés angustias seguido, si tenés miedos, miedos que te paralizan, miedos que no te dejan ser, que no te dejan actuar, que no te dejan brillar. Y también te pido que pienses, si realmente, si pensaste realmente, qué situaciones te hacen sentir alegría. ¿Lo pensaste? Muchas veces no conectamos con esa emoción tan maravillosa como es la alegría. Y muchas veces por estar tan en nuestra lavadora emocional con todo mezclado, no conectamos con la alegría, no conectamos con cosas que nos hagan bien. Es muy importante
siempre digo tener un recreíto mental por día, aunque sea alguna actividad, por más chiquita que sea, que nos conecte con la alegría. Mirá lo que te digo, aunque sea chiquita. ¿Pensaste realmente qué situaciones te hacen sentir alegría y qué haces para lograrlas? ¿Estás ocupándote de gestionarte momentos de alegría? ¿O estás postergando aquello que te gusta por todas tus emociones y toda tu lavadora emocional que no te deja ver? Pensalo. Qué saludable es hacernos preguntas. Y aunque a veces la respuesta no llega inmediatamente y hay que escarbar y buscar, qué importante es que surja aunque sea la pregunta. La pregunta puede llevarnos a movernos del lugar. Y lo que queremos con esto es moverte del lugar. Moverte de ese lugar conocido en el cual estás con tus creencias y con tus emociones mezcladas, sin poder identificarlas. Y no te estás sintiendo bien. Por supuesto que las emociones que nos dan mayor entusiasmo y nos motivan, como la alegría, también hay que darles muchísima importancia. Hoy quiero que te lleves un poco de todo, que pienses y que conectes verdaderamente con tu verdadero ser, que te escuches. Las emociones son la energía para actuar. Las emociones nos empujan, nos hacen vibrar, nos conectan con el mundo, nos permiten crear, nos permiten crecer, nos permiten evolucionar. Aprender a gestionarlas te hará más libre. Es así. Aprender a gestionarlas te va a dar la libertad para poder elegir, para sentirte más pleno, para estar mejor con vos y con tu entorno. Qué importante si podemos hacerlo. Quiero contarte que el próximo video va a estar Carlos Leiva hablándote de neurociencias y por supuesto de gestionar emociones, con una mirada desde las neurociencias, de la programación neurolingüística. Y nosotros nos vemos después en otro video más. Gracias por estar, gracias por todo y pensalo, tarea para el hogar. Nos vemos. Abrazo al corazón.